Thank you for listening to the Wednesday Night Podcast with Eduardo Menjivar. To stay connected with us, visit eduardomenjivar.org. Efesios capítulo 6, ¿ya lo tiene? Versículo 17 dice la palabra de Dios así: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Vamos a leerlo todos juntos a la cuenta de 3, 1, 2 y 3. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque eres bueno y fiel. Te damos gracias por tu fidelidad, Señor Jesucristo. Yo te pido, Espíritu Santo, que hables a través de mí, Señor, que podamos nosotros escuchar tu palabra, ponerla por obra, Señor, y que en este día nosotros podamos avanzar, Señor, en conocimiento, pero también en nuestra relación contigo. Te damos a ti toda honra y gloria en el nombre de Jesús. Y el pueblo del Señor dice un fuerte amén. Puede tomar su lugar. No se le olvide que puede sonreír en lo que resta de este culto. Amén, no vino a un funeral. Se va a llevar la sorpresa cuando lleguemos al cielo, que es pura fiesta. Como dicen los hermanos de México, es puro party y pura adoración a Dios. Y eso es algo glorioso. En esta tarde quiero hablar sobre la diferencia entre puertas abiertas y fortalezas. ¿Por qué? Porque usualmente cuando hablamos de lo que es guerra espiritual, tenemos entendido que es algo como místico, algo como son puros demonios y son puros espíritus, y reprendemos y atamos y reprendemos y atamos. Y usualmente todo eso de guerra espiritual, hay gente que le entra con todo y ve demonios por donde quiera, hasta debajo de las bancas, debajo de los zapatos. Hay otras personas que le sacan a eso y dicen: yo no quiero nada que ver con eso. Yo recuerdo una vez estaba en Honduras y se acerca un muchacho y me dice: ¿me puedes traducir? Le digo: sí, está bien. Él era de Francia y él vivía sacando demonios a todo mundo. Y entonces estábamos en una tienda y me dice: ¿le puedes decir a ese muchacho que ahí donde está parado hay un demonio? Le dije: yo no le voy a decir eso. Dice: sí, dile que donde está parado hay un demonio, que yo ore por él porque le voy a sacar el demonio, porque el demonio está por entrarle. Y entonces dije: tú estás loco. Yo hice una conversación con el muchacho en español, él no me entendía nada y le dije: dice que no. Dice: bueno, pues está bien, no hay nada que pueda hacer, porque yo no me iba a avergonzar tratándole de traducir eso. Entonces hay gente que ve demonios por todos lados. Hay gente que también ignora por completo la realidad de la guerra espiritual. Y una de las cosas como cristianos es que debemos tener un balance en lo que es guerra espiritual. Y que no todos son demonios, y que no todo es atar y reprender, atar y reprender. Hay personas que yo he conocido que no compran ciertas marcas porque dicen son dedicadas a Satanás. Hermanos, si vamos a eso, todo lo que vemos es dedicado a Satanás, porque es el príncipe de este mundo. Entonces, o me lavo los dientes o no me lavo los dientes, o me baño o no me baño, porque hasta el agua, ¿verdad?, es dedicada a Satanás y que a un demonio, y yo no ignoro la realidad de la brujería, de todo eso. No podemos ignorar eso, pues nosotros sabemos que Dios nos ha dado poder espiritual también. ¿Por qué razón? Porque tenemos una guerra. Nosotros como creyentes estamos en una guerra contra Satanás y contra todo su ejército. ¿Puede decir amén? Es una realidad, es una verdad que no se puede ignorar. Es una realidad que no podemos hacer a un lado. Y que la realidad de la vida del cristiano no es que ya me entregué a Dios, y porque me entregué a Dios y porque tengo buen trabajo, tengo buena casa, tengo mis hijos, tengo mi familia, vamos a la iglesia, todo está en paz. No es así. La realidad es que siempre que estemos en esta carne, en esta vida, vamos a estar en guerra contra Satanás. Vamos a estar en guerra en contra los principados, las potestades. Vamos a estar en guerra en contra de los demonios, de Satanás mismo. El cristiano vive en guerra, pero solo porque vive en guerra no significa que vivimos en derrota, sino que aunque peleemos, aunque nosotros estemos luchando, tenemos la promesa de la palabra que tenemos victoria, porque ya Satanás fue vencido. Entonces, ¿qué es lo que hace Satanás? ¿Por qué tenemos que pelear en contra de un enemigo que ya fue vencido? ¿Nunca se ha hecho la pregunta? Satanás, te derrotamos en el nombre, ya quedó derrotado. ¿Por qué entonces? ¿Quién le está dando la victoria otra vez? ¿Sabe qué es lo que pasa? Que cuando Jesús resucitó en la cruz del Calvario, derrotó a Satanás, conquistó la muerte, derrotó la muerte. El arma más poderosa de Satanás la venció Jesús. Entonces, ¿por qué
el diablo, Satanás y sus demonios todavía tienen cierto poder. ¿Sabe por qué? Porque todavía vivimos en este mundo y se le ha dado permiso, se le ha dado tiempo todavía. ¿Quiénes son los que detienen que Satanás implemente su reino sobre este mundo? ¿Quiénes son los que detienen eso? La iglesia. La palabra de Dios lo dice. Es la iglesia, nosotros que estamos orando, que estamos peleando. Pero ya fue derrotado. Entonces, un principio que el cristiano debe tener en claro es que cuando peleamos, no peleamos desde la perspectiva de obtener victoria, sino que peleamos desde la perspectiva que ya hemos obtenido la victoria. Es muy diferente cuando uno se enfrenta a una situación, a una guerra espiritual en la familia, en guerra espiritual personalmente. Mucha gente pelea y tiene miedo porque dice: Satanás se va a meter a mi casa, Satanás me va a matar, se van a meter los demonios, y empiezan a pelear desde esa perspectiva. Pero cuando leemos la palabra y nos damos cuenta que ya fue vencido, ya fue derrotado Satanás, entonces no peleamos desde esa perspectiva, peleamos desde la confianza que ya tenemos victoria y tenemos que orar, tenemos que adorar y leemos la palabra y vivimos en paz, y no estamos nosotros con ese trauma de que vemos demonios por donde quiera. Entonces, la vida del cristiano en cuestión a guerra espiritual debe ser en paz. Debemos de tener paz dentro. Debemos de tener la confianza que tenemos victoria. ¿Puede decir amén? Entonces, en esta noche yo quiero enseñar algunos principios de la diferencia entre las puertas abiertas y las fortalezas. Porque, como le digo, mucha gente cree que la guerra espiritual es 100% espiritual. Pero hay cosas que nosotros también debemos hacer. Hay razones por las cuales nosotros como cristianos no podemos avanzar. Y Pablo nos instruye aquí que nos pongamos toda la armadura de Dios en este capítulo, en este pasaje. Pero hoy solo me quiero enfocar en este versículo. Dice: tomad el yelmo de la salvación. ¿Qué es un yelmo? El yelmo es el casco. ¿Por qué es importante ponerse el casco de la salvación? Porque cuánta gente no despierta en las mañanas y se siente como que no es salvo. Yo sé que usted a lo mejor es muy espiritual, pero hay días que yo no me siento salvo. Hay días que no siento orar, no siento adorar, pero a pesar de eso lo hago. Entonces, ¿por qué el yelmo de la salvación? ¿Por qué el casco, la protección? ¿Por qué? Porque es allí en la mente precisamente donde llega a atacar Satanás. Es allí precisamente donde llega el enemigo a tirar diferentes dardos de pensamientos. Tú no eres salvo, no te sientes salvo, no te sientes tan espiritual, tienes que orar más, tienes que orar más. Y aunque a muchos nos hace falta orar más, pero seamos honestos, Satanás trata de cambiar esa relación con Dios. En vez de hacer las cosas por amor, hacerlas ahora por tarea y por rutina. Y es ahí donde tenemos que tener mucho cuidado, porque comienza desde el pensamiento, desde la mente. Y entonces Pablo nos instruye que tomemos el casco, el yelmo de la salvación. Y me llama la atención porque en aquellos años, desde la perspectiva que Pablo escribía esto, Pablo lo escribía viendo en su mente, describiendo un soldado. Cuando un soldado se preparaba para la batalla, es muy interesante porque el yelmo, es decir, el casco, era la última pieza que él se ponía. Se ponía todo lo demás, se ponía toda su protección, pero era el acto final antes de entrar al combate. ¿Por qué? Porque uno no sabe que está en guerra, en batalla contra Satanás, hasta que es salvo. Ahora sí, toma el yelmo de la salvación, porque ahora estás en guerra contra Satanás. ¿Y por qué es importante un yelmo en la vida de un soldado? ¿Por qué es importante el casco? Es importante porque es vital para sobrevivir. Si llega una herida para la cabeza, tiene como resultado, afecta el resto del cuerpo, ¿sí o no? Es decir, la mente es la estación de mando, es donde vienen todas las ordenanzas, pues las órdenes al cuerpo. Si falla la mente, falla el cuerpo. Por eso es importante que nosotros tengamos cuidado, no solo con nuestros pensamientos, sino con aquellas cosas que dejamos que entren a través de nuestra mente. Es allí en la mente donde uno gana o pierde. La persona que no gana en su mente es una persona que nunca va a ganar en su vida.
¿Por qué? Porque desde allí es donde comienza la victoria o comienza la derrota. Por eso la palabra de Dios nos habla y nos dice y nos recuerda que tenemos la mente de Cristo. Por eso es importante llenarnos de la palabra de Dios. Por eso es importante que leamos la palabra de Dios, porque lo que nosotros leemos, lo que nosotros ingerimos, lo que nosotros recibimos, cae no solo al corazón, sino también a la mente. ¿Puede decir amén? Y entonces, hablando de la mente, ¿por qué es tan importante proteger la mente? Vamos a 2 de Corintios, al capítulo 10. 2 de Corintios, en el capítulo 10, desde el versículo 3 al versículo 5. Dice la palabra de Dios así: pues aunque andamos en la carne, no militamos. ¿Qué significa militar? No respondemos. Yo cuando leía esto, yo no tenía ni idea. Yo decía, no militamos. Suena como la palabra militar. Militar es algo de guerra, de significar eso. No. Pues aunque andamos en la carne, no respondemos. Lo que dice la Biblia, eso significa, no respondemos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción, diga fuerte conmigo, ¿de qué? De fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Cristo, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Aquí hay mucho para explicar, pero me quiero enfocar en una pequeña parte, aunque voy a cubrir un poquito de todo esto. Cuando leemos esto, yo he escuchado predicaciones y yo incluso orando he usado estos versículos sin saber qué significa eso. Cuando entendí lo que significaba, lo que se significaba, entonces yo pude orar con entendimiento y ser más eficaz. Entonces pude entender por qué pienso de cierta manera, por qué es que soy de cierta, por qué respondo hacia las pruebas, hacia las tentaciones, por qué respondo hacia los momentos difíciles de la manera que respondo, por qué respondo a Cristo en la manera que le respondo. Cuando entendí este versículo, dice, go back one slide please. Dice desde el principio, pues aunque andamos en la carne, no militamos, no respondemos según la carne. ¿Por qué razón es esa? La razón es porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de ¿qué? Fortalezas. Y después dice el siguiente, next slide please, derribando argumentos. Cuando yo escuchaba que nuestras armas son poderosas para fortalezas, yo me imaginaba castillos, muros espirituales donde habían demonios, ¿sí o no? Cuando cantamos los muros caerán, pensamos en Jericó, pensamos en cosas espirituales. Pero si eso es cierto, si las fortalezas son espirituales, ¿por qué hace una coma y dice derribando argumentos? ¿Qué es un argumento? ¿Cómo uno tiene un argumento? ¿Tiene un argumento espiritual? No. ¿Cómo tiene un argumento una persona? How do you have an argument? No, chino, ok. No sé. Cuando pelea con alguien. No sé, ustedes son americanos, les voy a hablar mejor en inglés, así me responden mejor. Yo pensaba que español, pero no. ¿Qué es un argumento? Tener algo con que se defiende, son palabras. Se pelea a alguien, tuvo un argumento, se tuvo una conversación. Entonces, ¿qué tiene que ver conversaciones, palabras con fortalezas espirituales? Entonces, la palabra de Dios aquí no está hablando de fortalezas espirituales, está hablando de algo completamente diferente. En inglés se usa la palabra stronghold. Entonces la pregunta en esta noche, la primera pregunta es: ¿qué es una fortaleza? ¿Qué es una fortaleza? La fortaleza es lo siguiente: una fortaleza es una casa o un castillo de mentiras que el enemigo construye en nuestra mente y en nuestras emociones. Eso es una fortaleza. Por eso la Biblia dijo lo siguiente, dice derribando argumentos para destrucción de fortalezas. Una fortaleza es simple y sencillamente una casa de mentiras que el enemigo construye en nuestra mente y en nuestras emociones. Y
es una casa, en otras palabras, es una casa de pensamientos. Y algo interesante de esta casa, de esta fortaleza de pensamientos, es que toma tiempo para ser construida. ¿Usted alguna vez ha visto una casa que construyen en un instante? ¿Que construyen en menos de 24 horas? Bueno, si hay raza mexicana, ¿verdad? En unas 12 horas. Pero una casa, ¿usted cuándo ha visto una casa que es construida en un instante? Nunca. ¿Toma tiempo, sí o no? Tiene que ir una persona, tiene que sentar el fundamento, tienen que tomar medidas, tiene que ir el plomero, tienen que levantar las paredes, tienen que ir los electricistas. Hay diferentes personas que trabajan para construir una casa. Y esa casa es exactamente lo que es una fortaleza. Es un castillo, es una fortaleza, es una casa en nuestras mentes. Esto es algo bíblico. Después vamos a ir viendo esto. Entonces la pregunta es: ¿cómo se construye una fortaleza? Una casa de mentiras en nuestras mentes. ¿Cómo se construye una fortaleza en nuestras mentes? Con una simple y sencilla razón. ¿Por qué o cómo? Por una puerta abierta. Así se construye una fortaleza. Ahora, ¿la fortaleza la construye Dios? No. La fortaleza la construye el enemigo. ¿Por qué? Porque se le abrió puerta. Porque la palabra dice para derribar, para destrucción de fortalezas. La palabra nunca nos va a aconsejar a destruir algo que Dios construyó. Entonces, si Pablo nos está hablando de una fortaleza que Dios nos ha dado las herramientas para destruirla, significa que como resultado la construyó el enemigo. Y todos nosotros batallamos y tenemos fortalezas, unos más que otros, pero tenemos las herramientas para destruirlo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, una puerta abierta es la forma en que el diablo entra a nuestras vidas, y no solamente a nuestras vidas, sino a nuestras mentes. ¿Cuáles son estas puertas abiertas más comunes? Yo hice una lista de las puertas abiertas más comunes, aunque son muchas, pero las más comunes porque las vemos en la vida de muchas personas, en la vida de muchos, cómo hemos crecido. Pero número uno, lo oculto, es decir, la brujería, el abuso, crecer en un hogar roto, es decir, crecer sin padre, sin madre o sin padres, falta de perdón, fornicación, drogas, pornografía o pecado voluntario. Esa es una puerta que se abre, que cuando se abre entra Satanás, se le da permiso al enemigo para que entre y construya una fortaleza en nuestras mentes. Si no, se lo voy a comprobar. Estaba yo leyendo en estos días y vi un video donde un muchacho estaba haciendo un estudio y él escogió 10 homosexuales al azar. Los escogió y dijo: a todos les quiero hacer una pregunta. Ok, pero uno por uno, ninguno escuchó la respuesta del otro. Dijo: levanten su mano y saquen los dedos así. Ok, el que tenga menos dedos después de que termine gana. Ok, dice: yo te voy a hacer una pregunta y tú tienes que contestar de acuerdo a sí o no. Ok, si es un sí, bajas el dedo. Entonces les preguntó: ¿eres bueno para las matemáticas? Uno bajó la mano, le preguntó al otro, el otro bajó el dedo, perdón, y todos bajaron el dedo. Aquí va la segunda pregunta: ¿tuviste una buena relación con tu padre? Y todos, el 100%, ni uno se conocía, hicieron así, dicen no, y se fueron, se molestaron. Y es muy interesante que todos, como resultado, son homosexuales. ¿Por qué? Porque en algún momento se abrió una puerta, y cuando se abrió esa puerta, sea falta de amor, falta de relación, fue abuso, sea lo que sea, y entró Satanás y construyó una fortaleza. Y no fue por la primera vez, sino porque fue algo que sucedió, algo repetido en su vida. Entonces, ¿qué sucedió? Comenzó a construir una fortaleza de tal modo que ahora esos que antes eran niños crecieron para ser jóvenes, y de jóvenes a adultos, y ahora como adultos creen que nacieron para ser homosexuales. Pero todo comenzó con una puerta abierta. Y así mismo hay gente, porque nació en pobreza, desarrolló una mente de pobreza, llegó a Cristo, Dios te bendijo, Dios bendijo tus finanzas, pero esa mentalidad de pobreza no se va todavía. Y eso lo vemos aún en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue esclavo por ¿cuántos años? 430 años
en el pueblo, en la tierra de Egipto. Pero cuando salieron con mentalidad de libres. No, salieron y su mentalidad todavía era de esclavos. Y es por eso que decían: mejor hubiésemos muerto, mejor hubiésemos regresado, por lo menos allá teníamos algo que comer, por lo menos allá. Añoraban lo del pasado. ¿Por qué? Porque en la mente había fortaleza, una fortaleza que el enemigo, como resultado de su experiencia, de lo que vivió, Satanás aprovechó de eso. Y hay muchas personas que, aunque hemos venido a Cristo, han sufrido traumas, han sufrido diferentes situaciones, y ha abierto la puerta, y Satanás se ha aprovechado y ha comenzado a construir fortaleza. Le digo eso de la pobreza. ¿Por qué? Porque pasa mucho en la mente latina. ¿Cuánta gente no está ahorrando? Y si usted le pregunta, o si yo le pregunto en esta noche, ¿por qué razón usted está ahorrando tanto dinero? Mucha gente va a decir: porque uno nunca sabe. Ese uno nunca sabe de dónde viene, de una inseguridad que vivió cuando era niño, cuando vivía en el rancho y no había nadie y no sabía si iba a comer mañana. La inseguridad de los gobiernos, uno nunca sabía lo que iba a pasar. Por lo tanto, creció y ahora es una fortaleza que controla y afecta hasta su fe. Por eso tiene problemas creyéndole a Dios. Por eso cuando lee la palabra no hace efecto la palabra. ¿Por qué? Porque tiene una fortaleza, y usted se ha anclado a esa fortaleza, se ha anclado a esa casa que Satanás construyó en su mente de mentiras. Sí, eso es lo que dicen, pero yo nunca lo he visto. No, y tampoco lo va a ver hasta que usted decida destruir esa fortaleza. Hay cosas que Dios destruye, y hay cosas que Dios nos da a nosotros las herramientas para destruirlas, y las fortalezas son una de ellas. Por eso la palabra de Dios, bien claro, dice que las armas de nuestra milicia, es decir, las armas que nosotros tenemos para pelear, no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, y derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento ¿de quién? De Dios. ¿No es interesante que muchas personas con las cuales usted habla o platica o invita a la iglesia siempre dicen lo mismo? No, es que ahí es puro darle el diezmo ahí al pastor, es que ahí es puro le quitan el dinero, es que ahí es puro esto, ahí es puro lo otro. ¿Por qué? Porque tuvo una experiencia en algún momento, cuando era niño, cuando era joven, tuvo una mala experiencia y se abrió la puerta, nunca perdonó, falta de perdón, y eso fue construyéndose y se levantó una fortaleza. Y ahora todo lo que tenga que ver con iglesia, todo lo que tenga que ver con Dios, todo lo que tenga que ver con el conocimiento de Dios, se levanta esa fortaleza en contra de eso. Y hay gente, aún ya siendo cristiana, aún ya siendo salva, que tiene problemas aún con adorar a Dios. ¿Sabe por qué? Porque de niño se burlaban de uno. Entonces de niño lo tenían de menos. Entonces creció con ese complejo de yo voy a ser alguien en la vida, porque alguien una vez me dijo: tú nunca vas a valer nada, tú no vas a hacer nada y ni nadie en la vida. Entonces creció y determinó en su corazón y en su mente: yo voy a ser alguien y le voy a comprobar al mundo que yo sí puedo. Y entonces llega Cristo todavía con esa misma mentalidad: yo sí puedo, yo no necesito a nadie más, yo sé a Dios porque todos los demás adoran, y sí, yo tengo un lugar reservado para Dios, pero de allí los domingos para Dios, los miércoles para Dios, si es que vienen los miércoles, pero gloria a Dios porque ustedes vinieron. Pero digamos los hermanos que no vinieron, de ahí en el trabajo, en la familia, yo soy el que mando, yo soy el hombre, yo soy. ¿Por qué? Porque de niño sufrió inseguridad, porque de niño creció con ese complejo y nunca se deshizo. Y ahora como resultado tiene problemas para confiar aún en Dios. Porque si no es resuelto con el dinero, si no es resuelto con nuestra propia fuerza, con lo que yo sé, con lo que yo tengo, entonces usted no quiere nada que ver con eso. Eso no se llama fe. Por eso se llama fe. ¿Por qué? Porque aunque no lo vea, aunque esté fuera de mis fuerzas, yo voy a confiar en Dios. Pero es difícil confiar en alguien si nunca ha confiado en nadie en su vida, porque creció porque le hicieron daño.
¿Sí me explico? Entonces se abrió una puerta en algún momento de su niñez, en algún momento de su juventud, y Satanás comenzó a construir fortalezas. Y ahora afectan nuestro caminar con Dios. Las fortalezas son diferentes a cómo se comienza. Entonces, una puerta abierta le da la bienvenida a la fortaleza. ¿Pero qué es la fortaleza? La fortaleza es lo siguiente: son emociones, son pensamientos o convicciones que ya están insertadas en uno. No sé cuál es la palabra, yo sé que hay una palabra en español, paradigma, pero hay una palabra en español, en inglés decimos woven into. They become a part. Ustedes que son, que saben soldar, cuando usted agarra un metal y lo pega con el otro, ¿eso cómo se llama? Soldar. Me hace falta más conocimiento, ¿eh? Eso se llama soldar. Pero al principio es un metal separado, ¿sí o no? Con el fuego, cuando usted lo va a soldar, ¿es un metal separado o no? Se convirtió en uno, ¿verdad que sí? Y así mismo es la fortaleza. Las fortalezas son emociones, son pensamientos o convicciones que ya quedaron, que ya quedaron soldadas en nuestra mente. Esa es una buena palabra. Que ya quedaron soldadas, que ya son parte de uno. Y aquí es donde va la mentira de Satanás, que hay gente que dice: yo así nací, yo así crecí y así me voy a... ¿Usted cree que ese es el plan de Dios para su vida? No. Pero no nos hemos dado cuenta que son simple y sencillamente fortalezas. Ahora, fortalezas comunes, aquí les va, muy sencillo. Número 1, miedo, la ira o el enojo descontrolado, depresión, abuso, odio a uno mismo. Esas son fortalezas. Esas no son puertas abiertas. Como resultado de una puerta abierta, ahora se comenzó a construir una fortaleza. Ahora, esas no son todas, son las primeras que se me vinieron a la mente. Entonces, una fortaleza es la forma en que el diablo o los demonios no entran, sino que se quedan. ¿Cómo es que entran? Una puerta abierta. ¿Cómo es que se quedan? A través de una fortaleza. Se esconden detrás de una fortaleza. Las puertas abiertas dan permiso a los demonios. Es decir, cuando usted abre la puerta, le da permiso para que entre ese demonio y comience a construir. Pero ¿cuál es la diferencia entre eso? Entre la puerta abierta y la fortaleza. La fortaleza les da protección. Si no, analice a las personas. Cuando se predica la palabra de Dios, o de pronto cuando está platicando, usted, aquí le va una muy sencilla. Cuando se va a recibir los diezmos y la ofrenda, los que se molestan son aquellos que tienen una mentalidad todavía, digo así, de pobreza. ¿Por qué? Porque es una fortaleza. Siempre están pidiendo y siempre con el dinero y siempre. Pero una persona que ya no sufre de eso es una persona que dice: ok, los diezmos y la ofrenda. ¿Por qué? Porque no hay fortaleza, no hay demonio donde se pueda esconder. Por eso es importante destruir las fortalezas, porque detrás de las fortalezas es donde se esconden los demonios. Y yo no estoy diciendo que usted tiene un demonio. Usted dice: ay, ¿cuántos demonios tengo aquí en la cabeza? No, yo no estoy diciendo eso, sino que a través de las fortalezas Satanás comienza a hacer el papel de director. Mueve por acá, mueve por allá, hace para allá, hace para allá. Mire, le voy a decir una cosa y no quiero que se me vaya a ofender. Por favor, no se vaya a ofender. Si se ofende, de todos modos, usted es cristiano, me tiene que pedir perdón al final, si quiere ir al cielo, pero no se vaya a ofender. Yo le digo esto porque yo crecí yendo al rancho. Mi mamá es de rancho, mi papá es de rancho, Cantón, si usted es del Salvador, no se vaya a ofender. Pero cierto que sí o no, en los ranchos no hay mucha diversión, en el sentido de que no hay cine, no hay un Starbucks, no hay restaurante, ¿verdad que no?
Los ranchos, usualmente, para los jóvenes que nunca han tenido el placer de ir, ojalá puedan ir para que aprendan a comer frijoles. Los ranchos tienen, normalmente tienen una calle, ¿verdad que sí? Y nadie tenía dinero para un carro, ¿sí o no? Creciendo. Pero cuando llegaba una troca, cuando llegaba un carro, ¿qué es lo que hacía todo el mundo? ¿Quién viene? No sé, pero es una troca del año, es una blanca. Y va y corre y le dice, no ha llegado ni a la casa y ya todo el mundo sabe que ya está presente. Le digo eso por mi familia en México. Porque como no hay entretenimiento, no hay nada más que hacer, ya terminó de darle agua a los animales, le terminó de dar comida a los animales. ¿Qué hay que hacer? Chismear. ¿Qué es lo que está haciendo el otro? ¿Qué es lo que está haciendo la otra? Entonces, eso para muchas personas, usted le abrió la puerta a Satanás, creció, se entregó al Señor y Satanás sigue trabajando en su mente. ¿Qué estarán haciendo allá? ¿Qué le importa? Y ella, ¿qué le importa? Lave su carro, corte su yarda, vaya a comerse una nieve con su familia. ¿Qué le importa lo que está haciendo el vecino o la vecina? ¿Y qué estará haciendo aquel? ¿Y qué importa? Porque crecimos como en el rancho. Allá no había, hermano, si ni había electricidad, hermano, no había ni nieve, no sabíamos ni qué era eso, pero sí sabíamos que eran frijoles. Gloria a Dios, por lo menos eso nunca nos hizo falta. Entonces nosotros crecemos, abrimos la puerta y Satanás comienza a construir una fortaleza, y de ahí pensamos que es algo normal. ¿Por qué? Porque la fortaleza, vuelvo y repito, que es una fortaleza. La fortaleza es una emoción, pensamiento, convicción que ya están soldadas en uno. Somos uno con esos pensamientos. Entonces creemos que todos son como nosotros. Porque usted es tranza, usted cree que el hermano también es tranza. Dice, no, aquel no, yo sé. Yo hablaba con Johnny ahora que estaba en Brasil y estábamos hablando sobre la situación de los niños. Y yo miraba cierto comportamiento de los niños. Todos recibían dulces, pero habían otros que ya tenían dulces que se quedaban viendo al otro. Si el otro se levantaba, aquel hacía así y no se movía, estaba muy atento. Le digo, ¿por qué hace eso? Le digo, hay tantos dulces aquí, les dijimos que todos van a recibir dulces, pero ¿por qué tienen esa actitud? Dijo, por la manera que crecieron. Le digo, ¿cómo? Dice, aquí en Brasil hemos crecido siempre pensando en cómo podemos tomar ventaja de otra persona. Si otra persona tiene, le digo, pero ese niño ya tiene. Sí, dice, no importa, así somos nosotros. Y hay mucha gente que creció así, que nunca se deshizo de esa fortaleza porque nunca se dio cuenta que la tenía. Pero ahora en esta noche te estás dando cuenta que sí la tienes. Y entonces es necesario destruir esa fortaleza. Y por eso hay gente que vive tratando de aprovecharse de otro. Me voy a aprovechar de otro. Me voy a hacer amigo de este. ¿Por qué? Porque así crecimos sin nada. Y si yo me hacía amigo de este y hacía las conexiones necesarias, yo iba a avanzar e iba a llegar hacia mi meta. Y así se empieza a usar a la gente. Voy a usar esta persona para esto, esto para esto. Voy a hacer esta conexión aquí, esta conexión acá. ¿Por qué? Porque quiero llegar, y nos volvemos egoístas. Y nunca nos hemos dado cuenta que son fortalezas donde Satanás comienza a operar y donde los demonios encuentran protección. Y eso afecta no solamente nuestro caminar con Cristo, sino que afecta también la santidad, la pureza, afecta también nuestra manera de adorar a Dios. ¿Por qué? Porque se burlaron una vez que éramos niños, porque participamos en la marcha de la escuela en la primaria. Entonces decidimos en nuestro corazón y en nuestra mente, nadie más se va a burlar de mí. Llegamos a un lugar similar, está la alabanza, está la adoración, y no queremos levantar las manos. ¿Por qué? Porque desde niño nos hemos hecho fuertes, porque si levanto las manos alguien se va a burlar de mí. Es un pensamiento que tienes arraigado muy dentro, que comenzó desde que eras pequeño, porque se abrió una puerta, porque alguien te lastimó, porque alguien te dañó. Y ahora, ¿cuántas personas? Y yo he hablado con mis padres también, porque todos lo tenemos, seamos honestos. Yo he hablado con ellos cuando cruzaron para acá, de la manera que ellos crecieron, ¿sí o no? Y los jóvenes, si ustedes han hablado con sus padres, también dicen, nos tocó ser fuertes, nos tocó ser valientes, y no hay nada de malo con eso. El problema es que cuando venimos a Cristo queremos servir a Cristo con esa misma mentalidad que teníamos antes de venir a Cristo. ¿Y sabe cuál es el problema? Que para ser salvo es necesario arrepentirse.
¿Qué significa arrepentimiento? Cambio de mentalidad. Entonces, esta es una pregunta muy fuerte. Si no hemos cambiado nuestra manera de pensar, ¿somos en realidad salvos? ¿En realidad nos hemos arrepentido? Si queremos servir a Dios con los mismos principios y los mismos pensamientos que nos vienen siguiendo desde nuestra niñez. Por eso la palabra de Dios nos dice lo siguiente: no os conforméis a este ¿qué? A este siglo. No te conformes a este mundo, sino que nuestra mente tiene que ser transformada, sino transformados por medio de la renovación. ¿A través de qué? La palabra. Es la palabra. Si tú permites que el Espíritu Santo te transforme, cambie tu manera de pensar, tú vas a ver un resultado diferente en tu vida personal, en tu matrimonio y en tus hijos. Eso es guerra espiritual. Hay mucha gente, vamos a orar, hermano, no ore. Simplemente ya no sea codo, ya no vive en el rancho. Dele a su hijo, lleve a su hijo a una nieve y va a ver, es que yo tengo problemas con mis hijos. Y los va a seguir teniendo. Llévelos a una nieve, llévelos a jugar voleibol, no pasa nada. Así como dijo ese chamaquito que iba a 100 por hora en Chihuahua, no pasa nada, oiga, quién sabe de dónde era, pero era de México. Entonces, eso es una fortaleza. ¿Usted alguna vez ha escuchado la frase: puedes sacar al hombre del rancho, pero no puedes sacar el rancho del hombre? Eso es exactamente lo que es una fortaleza. Yo cuando vivía en Dallas, estaba estudiando en Cristo para las Naciones, me hice amigo de una familia. Esa familia era muy especial, cocinaban de vez en cuando y me invitaban. Pero el yerno de la hermana, él era muy así de rancho y me caía muy bien, porque él llegaba de trabajar y si yo no estaba me llamaba: Lalo, vente a comer, acabo de llegar. Ok, está bien. Entonces ponle unos frijolitos, y me encantan todavía los frijoles. Ponle unos frijolitos al alito y que, oh, gloria a Dios, este hombre es de Dios. Pero ¿sabe qué me di cuenta? Que era muy de rancho. Y una vez fuimos al mall a comprar. Cuando llegamos al mall, le gustó una sudadera. Me dice: a mí se me hace que me voy a llevar. Le digo: está muy bonita, sí, ¿verdad? La agarró y fue al cajero. Y usted no va a creer lo que hizo. En México, en Latinoamérica, ¿se acostumbra o no se acostumbra? ¿Cuánto es lo más barato que lo deja? Usted me va a creer que este hombre agarra eso con la etiqueta y decía 60 y tantos dólares. Oiga, ¿cuánto es lo más barato que me lo deja? No, es que ese es el precio. No, pero ¿cuál es lo más barato que me lo deja? Hágame un descuento. ¿Cuál es lo más barato? Había salido del rancho, pero el rancho no había salido de él. Y así hay mucha gente cristiana. Así hay muchos. Es necesario cambiar nuestra mente por medio de la palabra de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, la pregunta es: ¿cómo se derriban las fortalezas? ¿Cómo nosotros logramos destruir las fortalezas? Vamos a ir un poquito rápido porque los veo con cara de sueño. ¿Cómo se derriban? ¿Cómo se destruyen las fortalezas? Las fortalezas se destruyen por medio de la oración, la alabanza, el ayuno, la lectura de las Escrituras, leyendo la palabra de Dios. Así es como se derriban. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre una puerta abierta? La puerta abierta, las puertas abiertas se cierran inmediatamente. Usted ora en el nombre de Jesús, cierra esta puerta, usted no vuelve a abrir esa puerta. Usted tiene el poder para cerrar esa puerta, cierra esa puerta. Pero las fortalezas se derrumban, se destruyen con el tiempo. ¿Por qué con el tiempo? ¿Sabe por qué? Porque tomaron tiempo para construirse. Por eso hay gente que cuando se empezó a juntar con otro tipo de gente, empezó a cambiar su mentalidad. ¿Por qué? Empezó a destruirse esa fortaleza. Hay jóvenes que cuando nosotros antes no teníamos una cercanía, pensaban de cierta manera. Ahora que tenemos cierta cercanía, ahora empiezan a pensar de otra manera y me comparten: yo antes pensaba así, yo antes decía esto, pero
¿Cómo fue que comenzaron a cambiar esa mentalidad, a destruir esas fortalezas? Por medio del conocimiento de la palabra de Dios, porque alguien les dio consejo, porque alguien les enseñó con la palabra de Dios. Y entonces con el tiempo se fue cambiando esa mentalidad. La puerta abierta se cierra inmediatamente, pero las fortalezas toman tiempo. ¿Cuáles son las fortalezas con las cuales has estado cargando toda tu vida? Y son necesarias que destruyas, porque te están impidiendo tu caminar con Cristo. Te están impidiendo conocer y ser bautizado en el Espíritu Santo. Te están impidiendo que avances en esa relación con Dios. Eso es lo que hace la fortaleza, te impide, porque viene de Satanás. Entonces, ¿por qué se toma tiempo? Porque se tomó tiempo para construir. Las puertas abiertas se cierran a través del arrepentimiento. Usted pecó, usted hizo algo indebido, cierra esa puerta, arrepiéntase delante de la presencia de Dios, sinceramente y honestamente, y esa puerta se cierra. Pero las fortalezas, esas se derriban con la verdad y con la resistencia. ¿Qué es la verdad? ¿Quién es la verdad? ¿Cómo se destruyen esas fortalezas? La palabra del Señor dice en Proverbios capítulo 16 y en versículo 6 dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado. ¿Qué es verdad? La palabra de Dios es verdad. Jesús es la verdad. La palabra de Dios dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, ¿cómo se derrumba la fortaleza? Con la verdad y resistencia. Por eso la Biblia dice: resistid al diablo y huirá de vosotros. Donde usted una vez fue bienvenido y le cerraron la puerta, hay gente que es muy, inteligente, que dice: no vuelvo a ir porque ya no me recibieron. Pero hay otra gente que es un poco terca, como Satanás, que dice: una vez me dieron la bienvenida, vamos a ver si no me dan la bienvenida otra vez. Entonces, por eso tiene que resistir al diablo. Después de resistir, huirá de vosotros. ¿Puede decir amén? Entonces, el Espíritu Santo es nuestro ayudador y nos ayuda para que nosotros podamos resistir, nos ayuda para mantenernos firmes. Entonces, si Jesús es la verdad y la palabra de Dios es verdad, la verdad nos hace libres de todo eso, de todo paradigma que usted pueda tener, de todo pensamiento que usted pueda tener, que no, es que yo soy menos, es que yo no predico así, es que, y hay gente que tiene resentimiento contra otras personas también, es que él sí avanza y yo no, es que ella mira cómo nació y tiene dinero y mira cómo, y yo no. Entonces empieza a ver esa competencia en su espíritu, en su mente. Empieza a ver ese espíritu de amargura. Y usted abre esa puerta y Satanás comienza a construir una fortaleza allí. Pero cuando venimos a Jesús, es Jesús quien nos hace libres. Es la verdad que nos hace libres. Puede decir amén. La palabra del Señor nos dice lo siguiente. Juan capítulo 8 versículo 31 al 36 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, dice: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la ¿qué? La verdad. Usted solo sabe. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto te digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Aquí les va una pregunta: ¿quién nos hace libres? ¿El Hijo o la palabra? Dice: si conoceréis la verdad os hará libres. ¿Es la verdad o es el Hijo que nos hace libres? ¿Quién nos hace libres? ¿Por qué lo pone Jesús de esa manera? ¿Sabe por qué? Jesús es verdad. Los dos son uno. Jesús es verdad. Jesús es la palabra y Jesús es verdad. Pero para que nosotros seamos libres, la libertad viene en dos fases. Y le voy a explicar. Porque de aquí es donde yo creo que Pablo recibió revelación del cielo para escribir lo que escribió: destruir fortalezas y derribar argumentos. Le voy a explicar. La libertad tiene dos aspectos. Número uno, remover el pecado, es decir, las puertas abiertas
Y número 2, renovación de nuestras mentes, las fortalezas. ¿Cómo cierra usted la puerta? ¿Cómo usted destruye la fortaleza? Con la verdad de la palabra. Satanás llega a su mente, tira mentiras con la verdad de la palabra. Es ahí donde usted destruye las fortalezas. Por eso la Biblia dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Entonces, ¿cómo se destruye? Con la verdad de la palabra. Pero las puertas abiertas, ¿cómo se cierran? El arrepentimiento, es decir, cuando Jesús nos hace libres. Entonces, hay puertas abiertas y hay fortalezas. Las fortalezas se destruyen con la verdad de la palabra. Las puertas abiertas se cierran con el arrepentimiento, es decir, Jesús mismo nos da el poder, nos ayuda y cerramos esas puertas. ¿Sí me explico? ¿Sí? Ok, muy bien, porque se me quedan viendo así como que ok, ya voy terminando. ¿Qué le parece? Porque el Brahms lo cierran como en 1 hora, entonces yo sé que hay gente que tiene cita allí. Entonces, ¿qué haremos pues después de escuchar esta palabra? Lo que yo escribí algo aquí que también se lo compartí a los jóvenes. Si usted se pregunta qué es lo que predicamos con la juventud, esto es parte de una predicación, de una serie que dimos con los jóvenes. Yo sentí que teníamos que darla acá también. Entonces no estamos pajareando de que vive tu mejor vida ahora. No, hay que aprender. Amén. Si su hijo se está enamorando, no es porque Lalo dijo enamórese. No, es que su hijo va creciendo y se está enamorando, así que ore por ellos. Amén. Entonces, ¿qué haremos entonces con lo que hemos escuchado ahora? ¿Qué haremos? Ahora podemos entender por qué hay gente tan chismosa. Y no es de que, es que Dios así me hizo. No, usted abrió una puerta, ahora tiene una fortaleza de chisme tan grande y ahí se esconde Satanás. Y ese chisme va construyéndose esa fortaleza. ¿Y cuántos saben? La gente que son constructora o la gente que compra casas, casi siempre como que, mire, así son las fortalezas. Mejor para que me entienda, porque hay muchos varones acá. ¿Usted se acuerda cuando compró su primer par de botas? ¿Son las únicas que usted tiene, sí o no? ¿Verdad que no? Fue como que un espíritu se vino sobre usted y usted vio otro par de botas y usted dijo, yo quiero estas también. Pero mi hijo, ya tienes una. No, es que estas son diferentes. Se compró el segundo par y luego encontró otras y usted dijo, yo tengo que tener estas. Y ahora tiene como 10 pares de botas, ¿sí o no? Es como, y así mismo trabaja yo le digo porque así también el pastor casi ni usa botas así de vaquero, pero tiene un montón. ¿Por qué? Porque es algo que compró una y uno no puede estar satisfecho solo con una. Es como usted, hermano, no se haga tacones y vestidos, no puede tener solamente uno. Yo he visto a las muchachas cuando abren esa bolsa y sacan pintura tras pintura. ¿Y esto para qué es? Esto es para el cachete y esto es para esta parte del cachete. Le digo, y el otro no puede ser lo mismo. Sí, también, pero es que es diferente, pero es lo mismo. Entonces, así mismo son las fortalezas. Cuando se comienza a construir, Satanás comienza a construir esta fortaleza en nuestras mentes. No es solamente con una, sino que eso va construyéndose. Se volvió un poquito como que chismoso, y está bien, porque de todos modos yo no chismeo siempre, pero está bien ahora. Entonces se construyó esa fortaleza. Esa fortaleza se construyó en, híjole, yo hablé mal de Estefan y yo dije chisme de ella. Entonces ahora toca ¿qué? Aparentar algo que no soy. Y ahora comenzamos a construir una fortaleza de hipocresía. Híjole, es que soy un poquito hipócrita, entonces tengo que echar mentiras. Entonces Satanás comienza a construir una fortaleza de mentiras. Y para cuando nosotros reaccionamos, estamos rodeados en nuestra mente de fortalezas. Y es necesario derribar todo eso, si es que vamos a servir a Dios de verdad, si es que vamos a ser personas honestas, si es que vamos a ser creyentes de verdad. Amén. Entonces ahora nos damos cuenta por qué reaccionamos de cierta manera a ciertas circunstancias. Todo comenzó en algún momento. ¿Por qué reaccionamos de tal manera? Yo recuerdo cuando yo era joven,
Y yo quería ser predicador y alguien me dijo, es que no, es que los predicadores que traen unción son aquellos que gritan, son aquellos que le tiran candela a eso y gritan y tienes que hablar la palabra fuerte y a veces tienes que insultarlos. Entonces yo crecí, yo dije, tengo que gritar. Entonces yo practicaba, yo venía a la iglesia, prendía los micrófonos, en el nombre de Jesús, y yo tengo que predicar así. Pero fue algo que nada que ver. Y así mismo crecemos con unos paradigmas, amado hermano, y le quiero decir que hay libertad en Jesús. No tiene que vivir así. No tiene que vivir así. Invierta a sus hijos. Usted no es su padre. Usted es hijo de Dios. Y no use a su padre terrenal como excusa. Usted tiene el mejor padre ahora, que es el Padre Celestial. De ejemplo, invierta en sus hijos. Llévelos a pescar. Es que yo no sé pescar. Pues entre los 3 y los 4 ahí se enseñan. Así no saquen nada y lo único con lo que regresen es con una quemadura de sol. Está bien, tienen el recuerdo. Amén. Pero construya, no deje que Satanás construya fortalezas, sino que más bien construya un ambiente en su familia y en su vida personal que agrade a Dios. ¿Puede decir amén? ¿Por qué no nos ponemos en pie en esta noche? La palabra del Señor nos dice en el Salmo 139, versículo 23, dice lo siguiente: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Esta fue una oración del salmista David. ¿Cómo sabemos si hay fortalezas donde Satanás ha comenzado a construir? Si hay puertas que hemos dejado abiertas y están entrando los constructores del reino de las tinieblas. ¿Cómo sabemos? Muy sencillo. Hagamos esa oración y digámosle al Señor: conoce mi corazón, pruébame, prueba y conoce mis pensamientos. Es importante en cada negocio, en cada organización, siempre hay un momento de reunión. Vamos a reorganizarnos. ¿Dónde estamos perdiendo dinero? ¿Dónde necesitamos avanzar? A nuestros carros les damos mantenimiento. A nuestros hijos, mientras van creciendo, se les compra ropa diferente. Se le da mantenimiento a la casa. Yo creo que es importante que también le demos mantenimiento a nuestra vida espiritual. Y una de esas maneras es hacer esa oración. Tú conoces mi corazón, Señor. Ahora prueba y conoce mis pensamientos. Y mira si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Le quiero contar una historia mientras, si usted quiere pasar al frente y hacemos esa oración juntos. El año pasado estaba la campaña al aire libre. Yo tenía un mes orando, un poquito más de un mes orando. Y yo venía a la iglesia y yo oraba. Yo decía: Señor, estoy cansado de que el ambiente esté tan encendido y la gente no quiera adorar. Señor, estoy cansado de la apatía. Señor, estoy cansado de esto. Entonces yo comenzaba a caminar y yo oraba. Yo decía: Señor, saca tu espada desenvainada. Yo bien así como que mucha película de los Avengers había. Saca tu espada desenvainada de fuego, Señor, y ven y sacude en el nombre de Jesús. Así yo oraba así. Señor, que puedan sentir el fuego de tu Espíritu Santo. Señor, en el nombre de Jesús. Padre, haz justicia en el nombre de Jesús. Y yo venía orando eso como por mes y medio. Y de pronto uno de esos días estaba yo aquí y estaba yo muy cansado y me arrodillé, cuando de repente el Señor empezó a mostrarme todas mis faltas, todo lo que, mal carácter, cosas que yo decía que iba a hacer, que no hacía, inconsistencias en mi vida. Y empecé a llorar. Yo dije: Señor, si tú los vas a juzgar, júzgame a mí primero. A mí no me importa que me pongas en vergüenza, pero yo quiero estar bien delante de ti. Júzgame a mí primero, si es que tú vas a hacer eso. Y entonces ahí quedó.
llegó la campaña, a mí se me olvidó por completo esa oración, porque después de eso ya dejé de orar. Dije, Señor, que se haga tu voluntad en la iglesia. Tú trata a cada persona, tú conoces los corazones. De pronto unos somos como la sección de percusión, ¿verdad? Que somos muy movidos como Brianna, ¿verdad? Que brinca y salta y de todo. Y de pronto otros somos como unos violines, más espacios, más dulces, más quietos. Entonces yo entendí eso y dije, bueno, Señor, está bien. Se llegó la campaña y parece que era el último día, no recuerdo qué día. Llega el pastor Henry y ora por mí y me dice, si yo hiciera lo que tú me pediste, todo lo que tú conoces, dice, te sería quitado. Yo dije, ¿qué es lo que yo conozco? Y me dio una palabra tan fuerte y me dijo lo siguiente. Y yo no le digo a usted para que salga aquí de chismosa. Acuérdese que hablamos de las fortalezas, así que derribe eso esta noche. Amén. Y me dio una palabra, dice, porque hay homosexualidad, dice, hay adulterio, hay fornicación, y piensan que yo no los veo. Dice, pero yo los veo y soy Dios que ve y soy Dios que siente. Y luego me dijo lo siguiente. Me dijo, pero te presentaste tú. Lo que a mí me pegó fuerte fue cuando dijo, ¿de qué me sirve que yo venga aquí con mi espada desenvainada de fuego? Yo dije, yo oré eso muchas veces. Yo dije, Dios, tú sí me estás escuchando. Y luego me dijo, pero te presentaste y dijiste, pero júzgame a mí primero. Y luego el Señor dijo, esa parte no te será quitada. Y sentí un amor de Dios en ese momento. ¿Sabe por qué? Porque si vamos a pedir a Dios algo, estemos nosotros dispuestos a que nosotros seamos los primeros que Él trate con uno. Y como resultado, aquí va la parte chistosa. A los días tuve que aclarar que yo no soy ni gay, ni fornicario, ni homosexual, ni nada de eso. ¿Sabe por qué? Porque la gente tiene fortaleza y escucha y dice, mire, no solamente fornicario ni adúltero, pero hasta homosexual el hijo del pastor. Por eso no se ha casado. Imagínense. Pero no dejes que lo que otros digan, o como otros te traten, o como otras personas se comporten, te afecte a ti. No abras una puerta para que Satanás construya una fortaleza en tu mente. ¿Puede decir amén? Vamos a cerrar nuestros ojos. Y yo sé que usualmente para el llamado al altar está la música, está todo, vamos, que el fuego, que el espíritu. No, yo creo que en este momento es necesario ser honestos con Dios, ser honestos con el Señor y decirle, Señor, hay cosas en mi vida que necesitan cambiar. Hay maneras de pensar que necesitan cambiar. Y dile al Señor así, dile, pruébame, Señor, conoce tú mis pensamientos y mira si hay en mí camino de perversidad. Y si hay camino de perversidad, guíame al arrepentimiento, guíame al camino correcto, a la senda de justicia. Thank you for listening to the Wednesday Night Podcast. If you want to help us take the gospel to this generation, consider becoming a partner at eduardomenjivar.org. See you next time.